Es curioso cómo en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, la palabra pero llega a tener una importancia grandísima. La palabra pero es como que separa lo antiguo de lo nuevo. Cuando Pablo escribió a los Efesios, dijo: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros, en otro tiempo, andando en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ahora viene el pero. Lo que era antiguo es desastroso, horrible ante los ojos de Dios. Pero viene el pero. Pero Dios, que es rico en misericordia. El mensaje de hoy lo voy a basar en lo que ha leído Rafa, pero no podía evitar introducir el pero en esta carta a los Efesios. Es como si dijeran: mira, ve, eso, olvídate, ahora hay nuevo. Y lo digo porque aquí, ahora mismo, entre nosotros, podemos nosotros tener mala conciencia. Podemos tener nuestras mentes inquietas, con dolor de las cosas que hayamos podido hacer equivocadas en esta semana. Pero aquí también entra el gran pero de Dios. Pero por eso estamos aquí, porque Dios siempre olvida el pasado y quiere pasar a lo nuevo. Mira que Pablo, en su carta a los Corintios, cuando dice: estamos atribulados, pero no angustiados. Dice: en apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. O sea que para nosotros, los cristianos, lo que viene después del pero es lo más importante para nosotros. En lo que ha leído Rafa, nuestro hermano Rafa, en Filipenses, Pablo habla, Colosenses, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, y sigue, ¿no? Y dice: en eso vivíamos nosotros también. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío. Entonces, Pablo, después de estas palabras, pasa a lo práctico. Está diciendo lo que nosotros hacíamos, los deseos malos que teníamos, la ira que teníamos, la falta de perdón, la falta de mansedumbre. Pablo está diciendo, mete el pero y dice cosas prácticas. Ahora nos manda consejos de cómo vestirnos, ¿no? Cómo vestirnos es como si nos dijera que nos presenta un armario de Dios con prendas que nosotros tenemos que ponernos, y que no vale decir: esa prenda a mí no me queda. Te puede quedar estrecha, pero hay que ponerla, hay que probarla, porque eso es lo que quiere Dios, que nosotros llevemos puestos. Es curioso que en la vida lo que entra por la vista es muy importante. Normalmente tú puedes adivinar, ¿no? Tú ves a alguien con turbante, con bata, con mancha en la frente, ese sí, tú, no. Para bien o para mal, lo que entra por la vista es muy importante.
Y como eso lo sabe Dios, a nosotros nos manda a que nosotros llevemos una vestimenta adecuada. Y dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y es principalmente en este versículo donde voy a basar mi mensaje hoy día. Mira que, para empezar, Pablo dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Antes de empezar a darnos instrucciones de qué prendas tenemos que llevar, dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Si tú obedeces a Dios, si tú te esfuerzas por seguirle a Dios, ya eres una persona escogida para Dios. Lo digo porque puede haber confusión en este tema. Puede decir alguien, oye, ¿quién es un escogido de Dios? Pues escogido de Dios es el que ya aceptó a Dios en su vida. Hace una semana nuestro hermano José Quirós dio un mensaje muy importante, porque Zambalá trataba de desanimar al pueblo judío, trataba de hacerlo sentir que no era importante. Decía, débiles judíos, que van a poder construir en plan burla, ¿no? Pero esos débiles judíos eran amados por Dios, y para ellos eran importante que tengan eso en mente. Nosotros también, hoy en día, es crítico que tengamos presente que nosotros somos amados por Dios, porque nos podemos sentir culpables de que Dios no escucha nuestras súplicas, que no responde a nuestras peticiones, y por eso dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Y ahora empieza con la vestimenta. Dice, vestíos de entrañable misericordia. Entrañable misericordia. La misericordia la describe el diccionario como una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Compasión, conmiseración, piedad, comprensión, clemencia, benevolencia, bondad, lástima, ternura. Tenemos que hacer hincapié en la misericordia porque nuestro Señor Jesucristo es misericordioso. Y porque nosotros podemos caer en la tentación de volvernos justicieros, ¿no? Sacar el látigo ante cualquier situación y nada de misericordia. Eso no quiere Dios de nosotros. Esta prenda de la misericordia tiene que ser visible en nuestras vidas. Hace unos 15 años apareció en un contenedor de desperdicios, al lado de un contenedor de desperdicios, una caja de madera con un bebé abandonado, recién nacido. Y estaba ahí con una mantita tapado y todo, ¿no? Y lo encontraron. Y cuando salieron las noticias, por supuesto, la madre, una desgraciada, ¿cómo puede hacer eso? Con un hijo recién nacido, ¿cómo es posible? Y bla, bla, bla. Nuestro Señor Jesucristo no es así. ¿Acaso sabemos cuáles eran las circunstancias de la vida de esa mujer para haber dejado a un bebito en su cajita protegido, sabiendo, dice, yo no lo puedo cuidar, pues que alguien más se encargue de él? Y a nosotros no nos corresponde juzgar. Por eso es fácil y a veces a la gente le gusta entrar en eso de criticar y todo eso. ¿Quién sabe qué adicción hubiera podido tener esta mujer que dijo, oye, yo conmigo esa niña se va a morir, prefiero dejarla ahí, que sé que alguien la va a encontrar, y la dejó tapadita y eso? Hace unos 5 años, en Alcalá de Henares, donde yo vivo, ocurrió algo en una guardería que salió en las noticias, en televisión, en todos los periódicos, la muerte de una niñita de 4 meses que estaba en la guardería y se ahogó ella en su propio vómito.
en su propio vómito se ahogó y salió en las noticias. Y de repente, el nombre de la madre, gran amiga nuestra. Cuando recién llegamos a España, yo me iba mucho de viaje, salía mucho. Y como Yaco se quedaba sola, las niñas que tenían 8 o 9 años iban mucho al piso y estaban con ella y les encantaba estar. Resulta que la hijita de esta amiga, Gedi, fue la que se ahogó en su propio vómito, en una guardería. ¡Oh! Los justicieros que le enjuicien a la guardería, prisión y todo eso, ¿no? Pero esta madre dio una lección de misericordia y además puso a todo el mundo en lágrimas. Fue en una iglesia muy grande, repleta la iglesia, gente de pie y todo, y salió nuestra amiga Gedi a hablar de su niña, ¿no? Ella tuvo muerte cerebral y no sabíamos por qué. Pasaban los días y todavía no moría, pero sabían que iba a morir. Estaba enchufada la niña. Y salió Gedi diciendo, estaba esa iglesia repleta con las 3 señoritas de la guardería. Y dijo, tengo un dolor inmenso por lo ocurrido a mi hija. Pero me alegro porque mi hija tenía 4 madres. Yo, la madre que la dio a luz, y sus otras 3 madres, eran estas señoritas que están sentadas aquí, que trabajaban en la guardería. Y por un accidente murió mi hija. ¿Tú sabes cómo les liberó? Le liberó de culpa, de dolor a todos. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Y después supimos, lo contó Gedi, ¿por qué tardaron 4 días en declararla muerta? Y mi hija, dice de mí, desde el principio sabíamos que mi hija moriría. Pero hemos tardado 4 días en desenchufarla porque estábamos esperando a una niña que necesitaba el corazón de mi hija. Y el corazón de mi niña está latiendo en el corazón de una niña. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Llevar puesta la prenda de la misericordia es esencial en nuestras vidas y no sacar el látigo. El apóstol nos pide que llevemos puesta la camisa de la entrañable misericordia porque Jesucristo fue misericordioso. Y esa es la primera prenda. ¿Cuál sigue? La bondad. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de bondad. ¿Qué es bondad? Definida como una inclinación o tendencia natural del ser humano a hacer el bien, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesita de una forma amable y generosa. Dicho con sencillez, la bondad es la cualidad que demuestra la persona buena, que no es mala ni corrupta, que no es malicioso, siempre dispuesto a hacer el bien, la bondad. Yo ayer por la tarde tuve una experiencia grandiosa aquí en la fiesta de los niños, ¿no? Madre mía, una fiesta tan sencilla. Si dicen que los niños gozaron, yo fui el que más gocé aquí, creo. Fue algo increíble. Teníamos aquí puestos unos letreros, unos carteritos con medicina, que es la medicina de la fe y todo. Teníamos preparados unos alimentos deliciosos y en el camino a casa me pongo a pensar, eso es bondad. Dedicar tu tiempo para preparar todo, para preparar los alimentos, todo lo que había aquí, eso es bondad. Y qué bonito fue, porque fue un acto grandioso. Y agradezco una vez más a todos los responsables por estar aquí, ¿no? Ya les digo que comimos unos alimentos muy ricos, pero bueno, siguen más prendas. Entrañable misericordia, de bondad, de humildad. Ah, amigo, esa puede ser difícil de ponerse. Y por cierto, me gustaría comentar que para mí es un desafío muy grande, muy difícil, estar aquí hablando de todo esto,
porque que nadie se vaya a equivocar, que yo soy un maestro y mucho menos, ¿no? Para nada. Lo único que si alguien me dice, José, ¿qué tal vas con la paciencia? Yo digo, yo muy bien, siempre y cuando mi esposa no me escuche, por supuesto. De humildad. Humildad, eso lo podemos definir en términos muy sencillos, ¿verdad? La humildad es no creerte nadie, tú. Todo a Cristo. Todo se lo debemos a Cristo. Un cristiano, en el momento que empieza a confiar en sus fuerzas y cree que lo puede hacer todo sin Cristo, es cuando empieza a fallar. La humildad es saber que en todo Cristo es superior a nosotros. Y nunca nosotros podemos pensar o creer que podemos vivir una vida sin Cristo. Ahí empieza el fracaso. Y hay conceptos equivocados de la humildad. Mucha gente por ahí lo puede confundir en los términos económicos, ¿no? Dice un hombre muy humilde, ¿no? Que se refiere a un hombre con pocos recursos económicos, pero eso no es así. Habla de un rico y de un pobre, porque un rico puede ser una persona muy humilde y una persona con recursos muy limitados puede ser una persona muy rebelde. Y eso no es el tipo de humildad que nos habla las Escrituras. En la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, había un profesor de lo más grande de la ciencia que se llamaba Einstein, que ¿quién no lo va a conocer? Es el que explica la teoría de la relatividad. Explica por qué los objetos caen a la Tierra, porque si en la Luna tú sueltas algo no se cae, pero en la Tierra sí. Entonces él explica por qué. Y antes de empezar las clases en un año, él era un hombre muy humilde, ¿eh? Le gustaba juntarse en su tiempo libre, no con los directores, ni se iba al jardín, estaba con los jardineros. Entraron unos chavales, pues y ahí se metieron con él. Oye, le dijeron que no tenía la manguera regando. ¿Tú por qué no haces nada, no? Te vamos a acusar a tu superior y todo. No nos hizo caso a esto. ¿Cuál sería la sorpresa de estos chicos? Que cuando entran a su clase de física, el que era profesor era el que ellos habían confundido con otra persona. Normalmente, la grandeza va acompañada con la humildad, porque si no, es que él se cree muy grande, no han alcanzado realmente la grandeza. Y por supuesto, nosotros, los cristianos, como el gran ejemplo de humildad, tenemos nada más y nada menos ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Él es el vivo y gran ejemplo de la humildad. Cuando Pablo escribió a los filipenses, dijo, refiriéndose a nuestro Señor, Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo como la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Eso es humildad, ¿verdad? Puede ser difícil llevar puesta esa prenda de la humildad. Y seguimos con la vestimenta. Misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, condición de manso, docilidad, sumisión, sometimiento, humildad, transigencia, mansedumbre, el ser tardo para la ira, tardo a la hora de responder, ¿no? En la calle lo que vemos, una respuesta enseguida, ¿no? Y la humildad, también mucha gente tiene un concepto equivocado de la, mansedumbre. La relacionan con debilidad. La mansedumbre no es debilidad. Tú puedes tener un león en un circo. Un león salvaje anda por ahí corriendo, rugiendo de todo. Pero cuando está domado, cuando es manso, ya controla sus fuerzas, sus reacciones. Las usa mejor. O sea que es
más fuerte. Y por eso nosotros tenemos que ser grandes representantes de la mansedumbre, de no perder los nervios. Y por último, también esta sí es difícil, de paciencia. Llevar puesta la prenda de la paciencia. Nos puede también quedar muy ajustada, Dijo una hermana en un estudio bíblico: hermano, a mí esa prenda casi ni me entra, ¿sí? Ni a nosotros, pero hay que hacer esfuerzos por llevar puesta la paciencia. Y es curioso que si nosotros no tenemos paciencia, una persona puede cometer muchos errores, porque si no tienes paciencia para esperar el tiempo oportuno, el tiempo de Dios, y crees que ya Dios se ha olvidado de ti, entonces tú tomas decisiones basadas en que Dios se ha olvidado de ti, y eso no es así. Entonces, por eso es que la paciencia es muy importante. Decía también nuestro hermano José Quirós que no vale decirle: Dios mío, te suplico, dame paciencia, pero dame ya, ahorita mismo. Eso no es así. Lo que sí sabemos es que los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Dios tiene sus tiempos, pero para saber esperar en esos tiempos hay que tener paciencia. Y por supuesto que a todas estas prendas a las que me he referido, podemos irnos al versículo 14 que dice: sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto para hacer que nosotros podamos llevar puestas estas prendas que nosotros hemos mencionado. El amor de Dios. Y cuando nosotros estamos vestidos con estas prendas, eso va a despertar curiosidad en la gente. Ahora todo el mundo demanda paciencia. Olvídate de paciencia, rapidez, que se resuelva todo rápido, no hay que esperar, no hay que nada, todo paciencia y contestar, y enséñale a tu hijo a que si alguien te dice a alguien le contestas. Eso no es el uniforme de Dios. Y por eso te digo que hay muchas maneras de evangelizar, pero una importantísima es la de llevar puesta las prendas de Dios. Que la gente, donde sea que tú estés, que nosotros estemos, que sepa que nuestro uniforme es diferente al de la mayoría. Y por último, me gustaría decir de que cuando estamos vestidos con estas prendas que Dios nos pide, misericordia, bondad, mansedumbre, paciencia, hay que estar preparados, porque alguien, como te ve diferente, y tú le vas a empezar una conversación, y va a haber algo especial en ti, y como ve algo especial en ti, ya le vas a decir: oye, yo pertenezco a tal iglesia, lo metes en esta conversación. Nosotros tenemos aquí unos folletos muy bonitos, muy interesantes. Yo he cometido el error de que me han hecho falta antes, que lo necesitaba, pero cuando hables con una persona, decirle: oye, mira, yo pertenezco a esta iglesia, te invito, mira, aquí está la dirección, aquí están los horarios, y aquí está el detenerte a pensar, asegurarte que vas por el buen camino, a pensar, estás admitiendo la posibilidad que estés equivocado, y al caminar, a empezar a caminar con Jesús. Quiera Dios, hermanos y amigos, es mi ilusión que todos nosotros hagamos siempre esfuerzos por llevar puestas las prendas que el Señor nos manda que llevemos. Y créame, amigo y hermano, que el esfuerzo que nos cueste ponérnosla
y llevarla, vale la pena. Amén. Porque Cristo lo dice y Él no miente. Amén. Siempre cumple. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén.